Tenemos esta mañana a nuestro hermano Fred, a quien damos la bienvenida. Bendiga, hermano. Check. Good morning, brothers and sisters. Buenos días, hermanos y hermanas. It is truly a privilege and an honor to be here with you. Es un privilegio y una gran oportunidad de poder estar con ustedes. It's as Pastor Samuel had mentioned, we've been having missions training at the Mission Center Kamad. Como el pastor comentó, hemos estado entregando entrenamiento en Kamad en esta semana. And so we have come to know El Salvador as a small country that is mighty in missions. Así que hemos llegado a conocer que El Salvador es un país pequeño pero poderoso en las misiones. Amen. Amen. Hallelujah. Gloria a Dios. And this is my first time in the church here. Es mi primera vez acá en la iglesia en Apopa. I like this theme, this motto. Me gusta este tema, estas letras. And I believe that you are conquering the world in missions. Y considero que sí estamos conquistando el mundo en las misiones. For the glory of Jesus Para la Christ. gloria de Cristo. We have been enjoying our time here in Kamad. Hemos estado disfrutando esta semana el tiempo en Kamad. And as I had been preparing for this message, Me he estado preparando para este mensaje. the Lord turned my attention to the book of Colossians, El Señor ha estado llevando mi atención a la carta de Colosenses, chapter 2. capítulo 2. So I'd like to have us open there together. Así que les invito a si pueden abrir sus Biblias en Colosenses, capítulo 2. And the title of the message Y el título de este mensaje, is The Triumph of the Cross. La victoria de la cruz. The Triumph of the Cross. La victoria de la cruz. So let us go ahead and read the scripture. Leeremos entonces la escritura, Colosenses capítulo 2, Colossians chapter 2, 13 through 15. versículo 13 al versículo 15. When you were dead in your transgressions and the uncircumcision of your flesh, he made you alive together with him, having forgiven us all our transgressions, having canceled out the certificate of death, consisting of decrees against us, which was hostile to us, and he has taken it out of the way, having nailed it to the cross. When he disarmed the rulers and authorities, he made a public display of them, having triumphed over them through the cross. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. I would like to point out 4 triumphs that Jesus has made in this passage. Quisiera señalar 4 victorias que el Señor Jesús señala en este pasaje. The first one is the triumph over sin. La primera es la victoria sobre el pecado. It says there in verse 13 that he has, while we were dead in our transgressions and sins, he made us alive together with him, having forgiven us all our transgressions. El versículo 13 dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Did you ever ask yourself, what is the most powerful force in the universe? ¿Se ha usted preguntado cuál es la fuerza más poderosa en el universo? Is it money? ¿Es el dinero? Economic power? ¿Poder económico? Political power? ¿Poder político? Guns? ¿Armas? Bombs? ¿Bombas? They say nuclear Ahora le llaman nucleares. energy is the most smallest, Dicen que la energía nuclear es lo más pequeño, but creates the most energy. pero que crea la mayor cantidad de energía. All of these things that we mentioned Todas estas cosas que mencionamos have some type of power, tienen cierto grado de poder, but none of them is able to do something. pero nada de esto puede hacer algo, Change the human heart. cambiar el corazón del hombre.
God didn't use any of those things to change the human heart. Dios no usó nada de esto para cambiar el corazón del hombre. What did he use? ¿Qué fue lo que Dios utilizó? Forgiveness. El perdón. We see forgiveness as the most powerful force in the universe. Vemos que entonces el perdón es el poder más grande que existe en el The universo. only thing that can change the human heart. Es lo único que puede cambiar el corazón del hombre. It can change lives. Puede cambiar vidas, It can change relationships. cambia relaciones, It can change marriages. cambia matrimonios And it brings us new life in Jesus y Christ. trae nueva vida en Jesucristo. As it was mentioned, my family background is from Iran. Como fue mencionado, mi familia viene de Irán. Also, it's a country that's gone through a lot of changes in the last century. También Irán es un país que ha sufrido muchos cambios en la última década. And even though I was raised mostly in the United States, Y aunque yo crecí en la mayor parte en Estados Unidos, I was raised Muslim. pero yo crecí musulmán. And we were taught, be a good person as Muslims. Y fuimos siempre enseñados que teníamos que ser buenas personas como musulmanes. Say your prayers. Es siempre dar las oraciones. Be obedient to your parents and authorities. Ser obediente a los padres, a las autoridades. Not to be terrorists. No ser terroristas. And we were taught that at the end of this life, if you did a lot of good deeds, there's a good chance you would get to heaven. Y nos enseñaron de que si acumulábamos buenas obras y un buen comportamiento a lo largo de nuestra vida, al final terminaríamos en el cielo. But no one could ever know. Pero nadie lo sabe. For Muslims, we're supposed to pray 35 times a week. Para los musulmanes debemos orar 35 veces a la semana. 5 times a day, 5 veces al día, 7 days a week. por 7 días. For Muslims, during this month and ending on Wednesday of this coming week, Para los musulmanes, justamente en este mes, terminando el próximo miércoles, Muslims are not drinking or eating. los musulmanes no beben nada ni tampoco comen, están en ayuno. It's a little warm in here, Aquí está un poco caliente, especially because I live near Canada. It's very cold. pero también porque yo vivo bastante cerca de Canadá, que es And bien helado. if I was to get thirsty, Y si yo pues tendría sed, tengo agua, see? I got water. But Muslims, they couldn't drink pero los musulmanes no podrían beber nada por el ayuno until sundown. hasta que el sol se oculta. A part of a system of doing good works. Aparte del sistema de las buenas obras, This was the system I was born into. que este sistema musulmán en el cual yo But nací, as I became a young man, pero en la medida que avancé en edad y fui un adolescente, un joven, I was struggling to understand why is it that I am a self-centered person. me daba cuenta y empecé a luchar de por qué yo tenía que luchar tanto con mi ego. I didn't understand what was happening at the time. No entendía muy bien lo que estaba sucediendo en mi vida en ese tiempo, I was under conviction of sin. pero estaba bajo una convicción fuerte del And pecado. by the mercy of God, Y por la misericordia de Dios, I had a chance to get hold of the Bible. tuve la oportunidad de conocer la Biblia, Because Muslims don't read the Bible, porque los musulmanes no leen la Biblia. but God somehow allowed me to get hold of a Bible. Pero Dios de una u otra forma me dio la oportunidad de entrar en contacto con la Biblia. And in the Bible, Y en la Biblia I found the answer to my need. encontré la respuesta a mi necesidad. Hallelujah. Instead of trying to obtain God's favor by doing as many good deeds as I could, En lugar de encontrar el favor de Dios por medio de hacer buenas obras y todo lo mejor que yo podía, God helped me to understand it's what Jesus did for us Dios me enseñó a entender que era por lo que Jesús había hecho por mí, that gives us the forgiveness. que eso me otorga el perdón. And this was way back in 1983. Esto fue allá por el año 1983. And God gave me the call to minister to Muslim people the gospel. Y entonces Dios me dio también el llamado de llevar el evangelio y ministrar a los musulmanes con el evangelio de Cristo. And hallelujah. I'm glad to report that Muslims around the world are becoming more open to the gospel. Estoy muy alegre de compartirle de que
alrededor del mundo los musulmanes están hoy en día mucho más abiertos a recibir el evangelio que hace muchos años atrás. Amen. And some Muslims are being reached in the Muslim world by Salvadoran missionaries. Y muchos musulmanes en sus países están siendo alcanzados aún por salvadoreños. Missionaries being sent from El Salvador into the Los world. misioneros que son enviados del Salvador a distintas partes del mundo. It is a time of harvest. Así que es un tiempo de cosecha, hermanos. It's a time of victory. Es un tiempo de victoria. And Jesus Christ has won the victory. Y Jesús fue quien nos dio la victoria. This is a triumph over sin Es la victoria sobre el pecado through Jesus Christ. por medio de la obra de Jesucristo. Now, in this passage also, Ahora, también en este pasaje que hemos leído, Paul is writing with boldness, with confidence. el apóstol Pablo escribe con mucha seguridad, con mucho denuedo. These are people he had never actually met before. De hecho, la iglesia en Colosa es una iglesia a la cual él todavía no había conocido. I thought this morning as I was reading the whole book of Colossians, En la medida esta mañana que leía toda la carta de I said, Colosenses, I'll be among people I never met before, también yo estaría en medio de hermanos que no he conocido antes, except Pastor Samuel. solamente al pastor. And I hope my message will bring you encouragement Pero mi deseo es que esta palabra traiga fortaleza in your heart, en su corazón, in your church, en la iglesia in acá, your city, aquí para la ciudad de Apopa and also in your y country. también aún al país. So in this triumph of the cross, Entonces, en esta victoria en la cruz, we see the triumph over sin. vemos entonces en primer lugar esta victoria sobre el pecado. Jesus brought this to pass through forgiveness. Jesús dio esta victoria por medio del perdón. We also see, secondly, Pero en segundo lugar, there is a triumph over condemnation. vemos la victoria sobre la condenación. The people there, they had a law over them. La gente a la cual fue dirigida esa carta tenían una ley sobre ellos. All kinds of decrees and rules. Gran cantidad de decretos y reglas. And people were not able to fulfill those rules. Y ellos no podían cumplir con esas normas y esas reglas. It says that in verse 14, let's just look at that. Dice el versículo 14. Having canceled out the certificate of debt consisting of decrees against us, which was hostile to us, and he has taken it out of the way, having nailed it to the cross. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Now, in Islam, there's a system of laws. Por ejemplo, en el Islam hay un sistema también de leyes. It's not God's laws, No son las leyes de Dios, but the Jewish people pero los judíos in this time period en este tiempo also had laws también tienen sus that leyes, were all the laws of Moses, que fueron las leyes de Moisés, and the people were unable to fulfill them. pero las personas no pueden cumplirlas. Because now, should we say then the law is bad? ¿Podemos decir entonces que la ley es mala? The law of Moses, is it bad? ¿Que la ley dada por Moisés es mala? No, it's not bad. The law is good. No, la ley es buena, no es mala. Paul also says the law is good. El apóstol Pablo también dice que la ley es buena. But trying to win the approval of God by fulfilling the law is bad. Pero tratar de alcanzar el favor de Dios por medio del cumplimiento de la ley, eso sí está mal. And sometimes this even creeps into our thinking as Christians. Y aún esta forma de pensar aún se entra en nuestro pensamiento aún como cristianos. If I do a little something more, God will love me more. Si yo logro hacer esto de mejor forma o si logro añadir esto a todo lo que yo hago, quizás Dios me va a amar un poco más. I did something bad, so I better do something good to make up for it. Hice algo malo y entonces mejor voy a hacer algo bueno para complementar lo que hice. And if you are living in that kind of a life, you end up falling into condemnation. Entonces, si nosotros empezamos a vivir de esa forma, en algún punto u otro vamos a terminar en un punto de condenación. The condemnation is that these laws are hostile.
El punto de la condenación es que esta ley es condenatoria, es hostil. And it shows that the judgment is upon people Y que muestra que el juicio está entonces sobre las personas. that we ourselves cannot lift. Y que nosotros no podemos ser levantados. But the Word of God says Pero la palabra de Dios dice that God has taken it out of the way, de que Dios quitó el acta de los decretos having nailed it to the cross. y lo clavó en la cruz. Nailing it to the cross. Clavándola en la cruz. And I just pray that there will be a freedom. Y oro entonces que haya una libertad. Maybe today you're here for first, second time. Tal vez usted está esta mañana acá por primera, Maybe. segunda, tercera vez. Maybe some are watching through the program. Tal vez algunos nos ven por la televisión también. You might say, you know, I did so many bad things, God can't forgive me. Usted puede pensar, bueno, he hecho tantas cosas malas que Dios no puede perdonarme. You may feel condemned. O se siente condenado. What Jesus has done is taken all of those condemnations and nailed them to the cross. Pero Jesús tomó todas esas cosas y la condenación y la clavó en la cruz del Calvario. Amen. Sometimes we find even Christians, ourselves, our family members, slide back. En algunas oportunidades vemos que como cristianos puede ser nosotros o algunas familias o personas que conocemos que se apartan de los caminos del Señor. And they stay away from church, Se apartan también de su congregación, stay away from other believers. se apartan de otros creyentes. Don't come to the prayer meeting, the men's meeting, the women's meeting, the youth meeting. Ya no vienen al culto de jóvenes, a la actividad de hombres, de mujeres, de oración, de nada. What they need to know is that Jesus Christ has nailed the condemnation to the cross. Lo que necesitan saber es de que Jesucristo clavó la condenación de ellos en la cruz del Calvario. The message to us is to repent and believe. El mensaje para nosotros es arrepentirnos y creer. Not to try to win God's favor again by fulfilling a law. No intentar de ganar el favor de Dios por medio de obras o por medio de cumplir normas. I would ask you to pray for Muslim people around the world. De hecho, les pido siempre que puedan orar por los musulmanes alrededor del mundo. Can you imagine? Could you pray for Muslim people? Oren siempre por los Thank you so musulmanes. much. Gracias por orar. Can you imagine praying, fasting, not eating or drinking? ¿Pueden imaginarse este tipo de ayunos que ellos hacen en este mes sin comer, sin bebida? A lot of Muslims, they smoke, all the time. Muchos de los musulmanes fuman todo el tiempo. But in Ramadan, they can't smoke during the day. It's forbidden. Pero en este ayuno que se llama el Ramadán, tampoco pueden fumar porque está prohibido. And they feel that, by doing all these deeds, they're going to be accepted into paradise. Y ellos consideran de que con todas estas abstinencias, ellos van a ser aceptados en el paraíso. Just based on their own good works. Solamente basados en un sistema de buenas obras. Not understanding the triumph is through the cross. No comprendiendo que el triunfo o la victoria está en la cruz del Calvario. And, amen. Now, the Holy Spirit does convict us of sin Ahora es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado to draw us closer to Him. para traernos a Él. But God does not want us to be condemned. Pero Dios no desea que nosotros seamos condenados. It was the original problem, remember, that Adam and Eve had. ¿Se recuerdan ustedes que ese fue el problema inicial que tuvieron Adán y Eva? When they sinned, they tried to hide from God. Que cuando ellos pecaron, automáticamente intentaron ocultarse de Dios. I'm kind of big, so they had to give me something big to hide behind. Soy un poco grande, así que seguramente en mi caso me hubieran dado algo bastante grande para esconderme. Tú eres muy delgado, flaco. Y dice que yo soy flaco. See, you can hide behind there. So, it's good? It's good. Un broma. Okay. Now, so there is Jesus' triumph over condemnation. Así que ahí está la victoria de Cristo sobre la condenación. The third victory we see here. Quiero hablarles también acerca de una tercera victoria que Jesús llevó. Oh, I love this one. Amo esta victoria. The triumph over demonic powers. La victoria sobre los poderes del diablo. Now, we look back over 2,000 years. Ahora cuando nosotros vemos hace más de 2000 años atrás And we know how the story ends. y vimos cómo la historia de Jesús terminó, And we get kind of in a rhythm. y entonces empezamos a comprender esta historia. Every year comes Easter.
Cada año entonces tenemos lo que también conocemos como Semana Santa. First Sunday of the month we have communion. Tenemos el primer domingo de mes, la Santa Cena. Holidays like Pentecost, Father's Day, Mother's Day, different things. Tenemos distintas festividades también. And we lose track of what was going on at the time. Y a veces perdemos en sí lo que ocurrió en ese tiempo. Because at the time there was a lot of suspense. Porque en ese tiempo que Jesús fue muerto y resucitado había mucho suspenso. We have a carpenter from Galilee. Teníamos entonces un carpintero que venía de Galilea. And he gathers a group of disciples. Y él entonces reúne un grupo de discípulos. Fishermen, tax collectors, and things like this. Pescadores, cobradores de impuestos y cosas así. But Jesus is doing amazing miracles. Y Jesús está obrando tremendos milagros. And the religious leadership of that Y time, los líderes religiosos de su tiempo, they said, you know, he didn't come up through our system. ellos dijeron, ¿y por qué él no entra a nuestro sistema? Our system is a system of rabbis, Nuestro sistema es un sistema de rabís, not carpenters no carpinteros and fishermen. o pescadores. So there was a lot of tension. Así que había mucha tensión. And these religious leaders at the time of Jesus decided immediately that they were going to oppose him. Y estos líderes religiosos decidieron inmediatamente que se iban a oponer a Jesús. But that was the suspense you could see. Pero ese fue el suspenso que se podía observar. Those were the discussions people were having over their coffee. Esas eran las discusiones que tenía la gente mientras tomaban café. But there was other suspense. Pero había otro tipo de suspenso también. Suspense that people couldn't see. El suspenso que nuestros ojos no pueden ver. Lot of activity in the heavenly places. Mucha actividad en los cielos. Remember when Jesus was born, there were angels appearing at his birth. ¿Recuerdan cuando Jesús nació? Habían ángeles que aparecían en su nacimiento. The powers of darkness know something is going on. El poder de las tinieblas también obraba y había algo que estaba ahí. God's Messiah has come. El Mesías de Dios venía a la tierra. And these demonic powers, Y estos poderes del diablo, they don't want to lose their power. ellos no quieren perder su poder. And they think if we can just rile up, if we can just provoke people to kill Jesus, Si simplemente pudiéramos provocar que la gente, decían los poderes del diablo, pudieran matar a Jesús, then God's Messiah will be out of the way. entonces el Mesías de Dios ya vamos a poderlo hacer a un lado. Our power will be unchallenged. Y nuestro poder sería invencible. We will rule the world. Y gobernaremos el mundo entero. And they continue to provoke the religious leaders and the crowds. Y el poder del diablo entonces continuaba haciendo que las autoridades religiosas y el pueblo mismo What an ugly scene. se fuera contra Cristo, y este escenario era un escenario muy cruel. Jesus loved people, healed people, Dios amaba a las personas, Jesús sanaba a las personas, taught people the truth. les enseñó también Jesús la verdad. But evil spirits Pero los poderes del diablo influenced evil people influenciaron a las malas personas to kill Jesus. para matar a Jesús. And when it came to Good Friday, Y cuando llegó entonces ese viernes, these evil spirits can we just get Jesus on the cross? Can we just get him out of here? el poder del diablo deseó tanto simplemente matar a Cristo y acabar con él. And as soon as those hammers struck those nails, Pero en la medida que crucificaron a Jesús en la cruz and Jesus breathed his last, y que Jesús dio su último suspiro, I'm sure all of those demonic powers, estoy seguro que todos esos poderes demoníacos, even Satan himself, aún Satanás mismo, they were congratulating each other. ellos estaban Thinking, felices. now we won. Ahora entonces obtuvimos la victoria, pensaron ellos. But that wasn't the end of the story. Pero ese no fue el fin de la historia. They thought they had defeated Jesus. Ellos pensaron que habían derrotado a Jesús. They thought they had overpowered him. Ellos pensaron que ya habían acabado con el poder de Jesús. But that wasn't the end of the story. Pero no fue el fin de la historia. Because by the power of God, Porque por el poder de Dios, the Lord Jesus Christ rose from the dead. el Señor Jesús se levantó entre los muertos. And he defeated, Y hallelujah. Él entonces derrotó. It says
he disarmed. He took away the arms. Porque él desarmó y le quitó todo el poder a Satanás. These powers, they had used hatred. Todo este poder demoníaco usaba el odio. They even used the law to condemn people. Ellos aún usaban la ley para condenar a las personas. All of us as human beings were subject to this. Todos nosotros como seres humanos estamos bajo esto. We do something wrong. Hacemos algo We mal, think something wrong. pensamos algo mal You hear some whisper. y escuchamos algunas cositas. You're ruined. You're a failure. Escuchamos, tú eres un fracaso, no sirves para How nada. could God love you? ¿Cómo Dios te puede amar? These were the spirits that Jesus disarmed. Estos eran entonces los espíritus que Jesús vino a desarmar. He's already destroyed condemnation. Ya había destruido la condenación And now he's triumphed over the demonic powers. y ahora él obtiene la victoria sobre el poder del diablo. And he's even made a public spectacle of them. Y ahora aún hace una exhibición pública sobre ellos. You know, God is amazing in his ability to do this. La habilidad de Dios es tremenda para hacer esto. In Iran, for example, En Irán, por ejemplo, the government changed and the Islamic government came in. el gobierno cambió y el Islam, y ahora un gobierno islam gobierna Irán. Now, and all the churches were closed. Y todas las iglesias fueron enviadas a ser cerradas. Eventually, over a period of time. Eventualmente en el tiempo, poco a poco, And they eso thought, fue. we'll destroy Christianity. El deseo de ellos era destruir el cristianismo. And guess what? Y adivinen qué, The church is alive. la iglesia está viva. The church is growing. La iglesia sigue Hallelujah. creciendo. Hallelujah. Jesus knows how to defeat the principalities and powers. Así que Jesús sabe cómo desarmar las potestades y las principalidades del poder de Satanás. You might find yourself in a situation where you'd be discouraged Ustedes pueden encontrarse en situaciones que los desaniman. in your work, in your home, wherever it might be. En su trabajo, en su casa, donde sea que esto sea. You might say, the devil is just destroying everything. Pueden pensar, bueno, Satanás simplemente está destruyendo todo. You might look at the news and you might say, wow, darkness is increasing. Pueden ver las noticias y pueden pensar, bueno, las tinieblas están incrementándose. But we see often these powers of darkness, they overextend themselves, they overreach. Y podemos ver de que el poder de Satanás muchas veces se extiende ampliamente. And Jesus turns the situation around. Pero Jesús logró darle un giro a esta situación. Now, I'm not suggesting that the power of Jesus and the powers of these dark forces are somehow equal or close to equal. De ninguna forma quiero decir de que el poder de las tinieblas y el poder de Jesús son casi iguales o semi iguales, Jesus has all the power. sino que Jesús tiene todo el poder. Hallelujah. Hallelujah. Amén. There will be a day when there will be no more sin. Vendrá el día cuando ya no habrá pecado. There will be a day when the devil and his forces are in the lake of fire. Vendrá un día cuando Satanás y sus demonios estarán en el lago de fuego. But even in these days, Pero aún en estos días, where darkness is against us, cuando las tinieblas están en nuestro contra, evil forces are against us, las fuerzas del diablo están en nuestro contra, Jesus Christ won the victory. Jesús ya nos ha entregado la victoria. Amen. He triumphed over them through the cross. Él nos dio la victoria por medio de la cruz del Calvario. I can't imagine what those demonic forces thought when Jesus rose from the dead. No puedo imaginar lo que esa fuerza del diablo y los demonios pensaron cuando Jesús se levantó de la muerte. He won the victory through the cross. Él dijo, yo obtuve la victoria por medio de la cruz. Whatever your situation is, Así que cualquiera que sea nuestra situación, maybe it looks hopeless. tal vez podemos ver que no hay esperanza. I have no idea of the details. No tengo yo la idea de los detalles I want acerca to de sus encourage vidas, you today. pero a lo que sí los animo Jesus can turn the situation es que around. Jesús puede dar un giro a esa In situación. the same way he triumphed over those demonic De la powers. misma manera que Él dio victoria sobre la fuerza del diablo. Hallelujah. The final victory we see here La última y cuarta victoria que quiero mostrarles is that Jesus' triumph through sufferings. es que Jesús dio la victoria aún sobre y a los sufrimientos. We see that Jesus has all authority.
Sabemos entonces que Jesús tiene toda autoridad. He tells his disciples when he sends them out, Y él les dijo a sus discípulos cuando los envió: I have given you authority to trample on serpents and scorpions. les doy autoridad para que ustedes tengan autoridad y poder sobre escorpiones. When he sends out his disciples into the world to preach the gospel, Cuando él envía a los discípulos a predicar el evangelio, he reminds these disciples that Jesus has all authority. él les recuerda a sus discípulos de que él mismo, Jesús, tenía toda autoridad. In another place he has said, whatever you ask in my name, I will do it. En otra parte de la palabra dice: todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. We have amazing authority, Tenemos una autoridad asombrosa, not in our strength, no en nuestra capacidad, not in our wisdom, tampoco en nuestra inteligencia, even in our numbers. tampoco en nuestro número, It's the strength is through Jesus Christ. sino que la fuerza se encuentra y el poder en Jesucristo. But, amen? Now, here is a difficult question I have wrestled with over the years. A través de los años hay una pregunta difícil con la cual yo he batallado. If we as believers have all authority, Si nosotros como creyentes tenemos autoridad, the authority of Christ, la autoridad de Cristo, Jesus has all authority, porque Jesús tiene toda la autoridad, we have, for me, what has been confusing at times, para mí ha sido muy confuso por momentos. because we still experience sufferings. ¿Por qué todavía experimentamos debilidad y sufrimiento? We still experience pain. ¿Por qué todavía tenemos dolor? How is it that if we have all authority, everything just shouldn't go right? ¿Cómo es eso que tenemos toda autoridad? ¿No debería ser de que todo vaya bien? Why is there suffering? ¿Por qué entonces hay sufrimiento? I don't know if I have the complete answer. Todavía no sé si yo tengo la respuesta completa. But what I see here is, Pero lo que sí veo en la Biblia even though Jesus Christ has all authority and had all authority, es de que Jesús siempre ha tenido la autoridad y la tuvo cuando Él vivió también. the road to triumph for Jesus El camino para la victoria para Jesús went through the cross. fue por medio de la cruz. He died on the cross. Él murió en la cruz. And from the crucifixion we have resurrection. Y de la crucifixión, es decir, de la muerte, tenemos la resurrección. Missionaries that go into the world, Los misioneros que salen al campo, and many of them, they are isolated. muchos de ellos están solos. They go to countries. Van a algunos países. They can't get pupusa. No pueden comer pupusas. They're suffering. Están sufriendo. They have to eat some other kind of strange food. Tienen que comer algún tipo de alimento sumamente extraño. Maybe dealing with sickness. Algunos están enfermos. Dealing with demonic powers that don't want the people to see the light of Jesus Tienen que Christ. luchar con esa fuerza del diablo demoníaca que no quieren que las personas vengan al conocimiento de Jesús. Dealing with spiritual warfare. Tienen que tratar con esa lucha espiritual. Why is there suffering? ¿Por qué sufren entonces? What we see is that Jesus Christ, Lo que vemos entonces es que Jesús, he did not avoid or escape suffering, Él no evitó el sufrimiento, but he triumphed through the suffering. pero sino que Él triunfó sobre el It's sufrimiento. not only about crucifixion. Y no es solamente acerca de la crucifixión, Crucifixion always goes with resurrection. sino que la crucifixión siempre va de la mano con la resurrección. And for Jesus, Y hallelujah, para Jesús, it happened over 3 days. y para eso tomó 3 días que esto se diera. Now, in our life, we may be going through a period of dying to self or some suffering. Puede ser que en nuestra vida estemos en un periodo de morir a nosotros mismos o de sufrimiento. Sometimes we wish the situation would be resolved in 3 days. A veces pensamos, bueno, esta situación puede resolverse en 3 The días pain would be relieved. y yo estaré libre de este dolor. The suffering would disappear. O tal vez el dolor va a desaparecer en algún tiempo. Sometimes it takes a longer period A veces toma más tiempo than que 3 días. 3 days. Que 3 And días. the encouragement is that there still is the triumph through the suffering of Jesus Christ. El ánimo y la fortaleza es de que por medio del sufrimiento obtenemos victoria. Jesus Christ triumphed in the cross. Jesús triunfó en la cruz del Calvario. He triumphed in his sufferings. Él tuvo la victoria en los sufrimientos. He
destroyed the works of darkness. Él destruyó el poder del diablo. He freed the human heart. Él liberó el corazón de las personas. He broke the power of all rules and regulations. Él quebró todo el poder de las autoridades y las regulaciones. Those powers to condemn people. Todos esos poderes que condenaban a las personas. What a wonderful freedom we have, brothers and Qué sisters. tremenda libertad y victoria tenemos, hermanos. Jesus had paid the price. Jesús pagó el precio. What am I saying? Am I saying that by our sufferings we're paying a price? No quiero decir de que por medio de nuestro sufrimiento estamos pagando algún precio. I'm not saying that we're paying for our sins, No estoy diciendo que estamos pagando por nuestros pecados. but as we extend the authority of Jesus Christ, Pero en la medida que extendemos la autoridad de Cristo, we extend the kingdom of God. nosotros extendemos el reino de Dios. We go called to conquer, Y así somos nosotros llamados a conquistar. bring the light of the gospel. Traer la luz del evangelio. We often go through spiritual warfare. Y a veces tenemos que ir por medio de la lucha espiritual. We may even lose a few battles. Aún podemos perder algunas batallas. We may have discouraging days. Nos desanimamos constantemente. But we know Jesus will win the war. Pero sabemos que Jesús ganará la guerra. We're praying, hallelujah, we're praying for your country. Estamos orando por su país. I know changes have come. Sabemos que muchos cambios han venido. I'm not coming from outside to interpret those changes. Tampoco vengo de fuera para intentar interpretar esos But cambios. I just want to encourage you. Pero simplemente quiero animarlos. Jesus Christ has authority. Jesús tiene la autoridad. Jesus Christ cannot fail. Jesús nunca fallará. Jesus cannot lose. Jesús nunca va a perder. We can lose, we can fail. Nosotros podemos perder y fracasar, But Jesus never fails. pero Jesús nunca fracasa. He triumphs through Él the ha cross. triunfado. Hallelujah. Hallelujah. I want to encourage you to pray for your Salvadoran missionaries. Quiero motivarlos para que siempre continúen orando por los misioneros salvadoreños. They're humble people of great faith. Son personas humildes con gran fe, They're bringing the gospel to faraway nations. que traen el evangelio, la palabra de Cristo a muchos lugares lugares del mundo. But these demonic forces that have kept people in the darkness for Y centuries, estas fuerzas demoníacas que capturan a las personas por años they don't give up their authority easily. no dan su autoridad fácilmente, They come out only by prayer and fasting. sino que viene solamente por medio de creerle a Dios y orar. They come out only because of the name of Jesus Vienen Christ. solamente por medio de proclamar el nombre de Jesús. And those messengers, those who are called to go into all the world to conquer, Y esos mensajeros, esos que van a todos los países del mundo predicando, they're going out in the authority of Jesus. ellos van en la autoridad de Jesús. They're going out with the love of Jesus. Van con el amor de Jesús. But Jesus also told them, and he told us, Y Jesús también les dijo a ellos y nos dice a nosotros también: carry your cross, lleva tu cruz, follow me, sígueme. and may God's name be glorified in all the world. Y haz que el nombre de Dios sea glorificado en todas las partes del mundo. I believe still great days are ahead for El Salvador. Así que yo creo que todavía hay días grandiosos para El Salvador. I'm excited to see what God is doing in Apopa. Estoy muy animado de saber lo que Dios está haciendo acá en Apopa. My very first time here, Es mi primera vez acá. seeing God's work is growing. Y la obra de Dios está creciendo. The light is expanding. La luz se expande. Why? ¿Por qué? Because of Jesus' triumph in the cross. Porque el triunfo de Cristo fue por completo en la cruz del Calvario. I want to pray God's blessing upon you. Quiero orar que la bendición de Dios sea sobre ustedes. We are so thankful for the chance to be with you. Estamos muy agradecidos de estar con ustedes esta mañana. These are days of victory. Son días de victoria. Those other things that we talked about, Y las demás cosas de las cuales hablamos: money, guns, economics, dinero, armas, poder económico, political, those things are important. We need to be aware of what's going on in our world. todas esas cosas son importantes y debemos saber que existen en este mundo. But none is more powerful than the victory Jesus won on the cross. Pero nada es tan importante como la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Amen. Hallelujah. May God bless you. Así que Dios les bendiga, May God encourage you. que Dios los anime. And we will look forward to seeing you again. Y vamos a ver en el God tiempo wills. que Dios los bendiga. Amen. God bless you.